Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias. Nos has regalado esta noche, Señor, un día muy hermoso. Al final nos llovió, pero bendito seas por la lluvia preciosa, porque es bendición también. Nos has traído a este lugar, gracias por cada uno de los que hoy pudieron venir desde sus casas, quizás muchos con muchas dificultades, con problemas, pero pudieron llegar hambrientos, sedientos, necesitados de ti, Señor, de tu palabra. Por eso hoy abrimos esta palabra, Señor, creyendo que tú saciarás nuestra sed y nuestra hambre de ti. Creyendo que no hemos perdido el viaje, Señor, al venir a este lugar, porque hemos venido a adorarte, a glorificarte y hemos venido a aprender de ti, Señor. Y sabemos que no saldremos igual de como entramos, Señor. Algo más hoy tú pondrás en nuestro corazón y en nuestra vida para que vivamos de una mejor manera, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que este tiempo es de bendición para todos los que estamos aquí. Amén y amén. Hebreos, que ha sido nuestro libro de estudio, ya vamos casi por la mitad de Hebreos. Estamos en el capítulo 5, finalizando el 5 y comenzando el 6. Hebreos 5, vamos a leer desde el versículo 11 y vamos a llegar hasta el capítulo 6, versículo 3. Esa es nuestra tarea en esta noche. Hebreos 5, 11, capítulo 6 al 3. ¿Listos? Dice el Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir. Bien, ¿acerca de qué? ¿Recuerdan que lo último que aprendimos el domingo es que Jesús es sumo sacerdote? Que se ganó ese lugar no por ser hijo, sino porque le costó su sangre. Fue su dolor, fue su sufrimiento, la que hoy le permite ser sumo sacerdote y estar a favor de nosotros, porque esa es la labor de un sumo sacerdote, estar entre Dios y los hombres. La Iglesia Católica maneja el sacerdocio de esa manera. El sacerdote es una persona que está entre Dios y los hombres. Pero nosotros creemos, como cristianos evangélicos y como bautistas, que hay algo que se llama el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los creyentes son sacerdotes delante del Señor. ¿Por qué? Porque todos los cristianos, todos los creyentes presentan sacrificio de adoración a Dios, ¿o no? Usted no presenta delante de Dios su alabanza, su adoración. Toda su vida no es un altar presentado al Señor. Y también estamos a favor de las personas, porque anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces usted también es sacerdote, según Pedro. Somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, si hablamos de sacerdote como tal, como único sacerdote, solo tenemos a Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y de ahí para abajo, todos nosotros también tenemos una labor sacerdotal. Los esposos somos sacerdotes en nuestras casas. Cada esposo es responsable del crecimiento espiritual de su esposa, de sus hijos. Eso recae sobre el varón. Por lo tanto, el varón debe ser el primero en coger la Biblia, el primero en orar, el primero en oír a Dios. Las mujeres nos dan ejemplo en eso. Las mujeres son las primeras en estar en los cultos, son las primeras que se ofrecen en servir en las iglesias. Por lo general son las mujeres las primeras que llegan a convertirse y luego oran para que se convierta el esposo. ¿Y qué esposos tan duros de convertirse, por Dios bendito? Pero el orden es que sea el varón. El varón es el llamado a ser sacerdote en su casa. Cada varón, cada esposo, cada padre cumpliendo una labor en su hogar. Por eso Satanás le ha tirado tan duro a los hombres en el sentido de que les engaña, los hace irse de su casa, abandonar a sus esposas, a sus hijos. ¿Cómo queda una mujer sin un esposo, sin un sacerdote en su casa? Queda expuesta y Satanás puede entrar, destruirla a ella, destruir sus hijos. Y todo porque el varón dejó de ocupar el lugar sacerdotal que debe cumplir en su casa. Bien,
Se fue una propaganda del bienestar familiar pagada. No, una propaganda del reino de los cielos, para que nosotros los hombres ocupemos nuestro lugar. Bueno, entonces, claro, él viene hablando acerca de que Jesús es el sumo sacerdote. Ahora, para un hebreo es difícil de entender, porque pues ellos conocen al sumo sacerdote, que es un señor descendiente de Aarón, que cada año entra al lugar santísimo y presenta los sacrificios por el pueblo. Pero aquí él les está diciendo, no, ya no, hay un sacerdocio nuevo, según el orden de ¿quién? De Melquisedec, ya no es el levítico. Entonces es difícil de comprender para ellos. Y él les está diciendo así, miren, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Pero, ¿en dónde estaba el problema? Terminemos el versículo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La Nueva Versión Internacional dice, porque a ustedes lo que les entra por un oído, les sale por el otro. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Y muchos teólogos llegan a la conclusión de que la iglesia actualmente está sumergida en ese problema, la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es una iglesia que escucha muchas cosas, todo el tiempo está escuchando, pero lo que le entra por un oído, le sale por el otro. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Dice el escritor de Hebreos, les dice a la iglesia, muchachos, ustedes se han vuelto tan faltos de atención que muchos, llevando ya mucho tiempo en la iglesia, deberían ser maestros. Pero ojo que no estamos hablando de ser maestro como alguien que tiene un saloncito con una puerta que dice estudio bíblico y usted entra y aprende ahí. Esa clase de maestro no. Porque ¿cuántos salones necesitaríamos? 100 salones. Cuando dice ustedes deberían ser maestros, se refiere, ustedes deberían estar enseñando con su forma de vivir lo que es seguir a Cristo. Eso es ser maestro. Porque debiendo ya muchos de ustedes enseñarles a otros a caminar tras Jesús, después de tanto tiempo, ahora nos toca, dice, enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. El término rudimento aquí se entiende como cuando nos enseñaron a leer los rudimentos de nuestro estudio para la lectura fue la cartilla Nacho-Lee, por ejemplo. ¿La recuerdan? Nacho-Lee empezaba a enseñarnos cuál es la A, cuál es la E, la I, ¿sí o no? Y con la A se escribe anillo. ¿Qué más? Aro. Los que les tocó la Nacho-Lee. En la hojita estaba aro, estaba anillo, estaba árbol, creo que también estaba. En fin. Ahora, esos son los rudimentos. Pero, ojo, porque muchas veces nosotros tenemos una idea negativa de los rudimentos. Pensamos que los rudimentos son... Pero déjeme decirle, si usted no reconoce cuál es la A, usted no puede leer, ¿o no? Esos rudimentos son fundamentales. El ABC, fundamental. Sin eso usted no podría leer. Y el problema es más o menos lo que está planteando aquí, porque los griegos usaban para referirse a alguien que estaba en un proceso de educación, les hablaban de esos rudimentos. Entonces él toma de esa experiencia que hay en el contexto cultural en el que ellos están, en el que van a entender que los están llamando como a personas adultas a ser primaria. A alguien que supuestamente ya está en la universidad, tener que devolverlo a kinder. Es básicamente el contraste exagerado que él hace, pero que espiritualmente es real. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales
que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí habla acerca de que usted sabe que un ser humano comienza tomando solo leche. Usted a un bebecito no le puede dar frijoles ni garbanzos, porque no está preparado para eso. Pero no es normal que nos quedemos tomando leche. Llega el momento en el que hay que comer garbanzos y frijoles. Y en la vida espiritual igual. Usted comienza tomando leche. ¿Es importante la leche para un bebé? O sea, no estamos hablando de que los fundamentos sean bobadas. No, son muy importantes. Son extremadamente indispensables. Pero se espera que crezcamos. No es normal que uno vea a una personita que parezca de 3 años y tenga 50. Uno dice, eso no es normal. No es normal que igual en la vida de un creyente pase eso también. Alguien que debería estar consumiendo bíblicamente, teológicamente, frijoles, necesite todavía que le den leche. Eso lo vamos a explicar un poquito más a fondo en un momentico. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y es que un niño no tiene la capacidad de tomar decisiones en frente del bien y del mal. Un adulto sí. Un adulto, dígame si cuando alguien lo van a operar, llaman a la persona encargada para que firme un documento dando la aprobación. No van a llamar a un niño. Venga, niño, ¿será que operamos a su papá del corazón y si él se muere usted firma aquí? ¿Tá? Un niño no tiene la capacidad, no se le entrega esa capacidad. Por lo tanto, debe haber en medio de la iglesia una madurez que le permita al creyente discernir lo bueno de lo malo. Pero parece ser que la iglesia a la que el escritor escribe les cuesta trabajo definir cuándo algo es bueno y cuándo algo es malo. Están en un grave problema, aparte porque, recuerden, esta iglesia está siendo perseguida, tiene una gran tentación, es volver atrás, porque los judíos los están queriendo volver a judaizar, y ellos, por la presión y por la persecución, quizás, y siendo además influenciables, siendo, como lo dice aquí, no siendo adultos, puedan volver atrás. Por eso hay una advertencia tan fuerte en este tema, porque venimos hablando de Cristo, que es superior a los ángeles, al sumo sacerdote, a Josué, a Moisés, pero ¡pum! De un momento a otro cambia el tema y se nos mete al rancho para decirnos, a ustedes lo que les entra por un oído, sale por el otro. ¿Por qué él hace eso? Porque él necesita seguir hablando de cosas profundas. En los capítulos siguientes él va a hablarnos sobre Melquisedec y cosas que un hebreo nunca ha escuchado. Y para eso va a necesitar entonces que sean adultos, que sean personas maduras en el Evangelio. Por eso les pega este regaño, para que despierten un poco. Y quizás esta noche el Espíritu Santo nos lo va a pegar a nosotros también. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, por tanto, vamos a leer hasta el 3. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ojo, rudimentos no significa algo tonto o sin importancia, no. Son fundamentos. Pero el ABC tuvimos que dejarlo a un lado y nunca más tuvimos que nos tuvieran que enseñar. O alguien aquí ha vuelto a una clase donde le tengan que enseñar cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C. Quizás vamos a clases donde nos enseñen a interpretar un texto. Pero para interpretar un texto pues, tenemos que saber leer. Tuvimos que haber aprendido el ABC. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perfección en este caso no es que está diciendo aquí alguien que no se equivoca, simplemente perfección es lo que se le puede llamar a alguien que termina el 11 de bachillerato, alcanza un grado de perfección, el que se gradúa de la universidad, otro grado de perfección, el que puede estudiar una maestría, un doctorado, alcanzan niveles
es de eso que está hablando aquí el texto. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y nos hablan de esos fundamentos, del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Miren, estos fundamentos los conoce un judío raso, sin ser cristiano. Básicamente ellos, desde que eran judíos, ya lo sabían. Esos fundamentos ya los conocían. El apóstol está diciendo, mire, es que nos tenemos que devolver a cosas demasiado lejanas en el proceso de aprendizaje, pero va a haber que hacerlo porque no estábamos leyendo, en el caso pues del ejemplo del ABC. Porque miren, los judíos hablaban de arrepentimiento, sí, conocían obras muertas, sí, sabían, por ejemplo, que habían cosas que los contaminaban. Tocar un cadáver contaminaba a un judío y se tenía que apartar 7 días y no podía estar en la congregación. Sabían que habían obras que eran pecaminosas, sabían que habían cosas de que arrepentirse. Y cuando vinieron a Jesús, ¿qué sabían? Que para poder iniciar el camino con Jesús se necesita arrepentimiento. Eso es lo primero que usted le debe hablar a la persona por la cual está orando. Si le mira, tú necesitas arrepentirte, porque sin arrepentimiento no hay salvación. No opera la sangre de Cristo sobre tu vida. De la fe en Dios, claro, ellos creían en Dios, creían en todas las obras que había hecho Dios, sabían todo lo que había pasado con Moisés, con Abraham. Fe, ellos conocen el tema de la fe. De la doctrina de bautismos, mire que está en plural. Nosotros conocemos el bautismo en agua, ¿no es cierto? Conocemos el bautismo en el Espíritu Santo. Pero los hebreos conocen el origen de los bautizos, que era el lavamiento, ¿cierto? El rito de la purificación. Todo eso era parte de la doctrina de ellos y lo conocían. La imposición de manos. Miren, los hebreos, los judíos imponían manos. ¿Recuerdan ustedes cuando el sacerdote imponía manos sobre los machos cabríos para transferir el pecado del pueblo a los animalitos? Para eso se imponía manos, transferir pecado. También se imponía manos para transferir bendición. Un padre llamaba al hijo mayor, al primogénito, le imponía manos y le decía, te bendigo. Y transfería la bendición familiar al primogénito. También se imponía manos cuando se llamaba a alguien para un uso sacerdotal. El sacerdote imponía manos sobre el nuevo levita o sacerdote y de esa manera era apartado para el servicio a Dios. Ellos conocían todo eso. En el Nuevo Testamento, ¿para qué se imponen manos? Se imponen manos después de que la persona se ha bautizado para que reciba el Espíritu Santo. ¿Sí? Imposición de manos, la resurrección de los muertos, que es fundamental para nosotros tener la esperanza de que vamos a resucitar, y un juicio eterno, saber que todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Los que hayan recibido a Jesús, no para ser condenados, pero sí para recibir galardones, o para ser avergonzados por cosas que no hicieron bien, pero habrá un juicio. Bien, y esto haremos, esto de dejar los rudimentos, esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y todo termina diciendo, muchachos, quizás hoy el balance sea negativo, pero el único que da el crecimiento es Dios. ¿Sí? Yo sembré, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dependemos 100% de Dios para este proceso. Es Dios, siempre será Dios. Nosotros por nuestros medios no, pero hay que dar de nuestra parte y eso es lo que vamos a estudiar esta noche. Entonces, para contextualizar este tema, vamos a hacer, usted que anota, un cuadrito en donde vamos a dividir en dos tipos de cristianos que habla el texto. Bueno, antes de eso quiero decirles, hay 2 tipos de seres humanos. Los carnales, los que no tienen a Cristo, y los espirituales, es la gente que está en Jesús. Son 2 tipos, la Biblia los llama así, los carnales y los espirituales. Pero dentro de los espirituales hay una subdivisión. Están también los cristianos carnales y están los cristianos espirituales.
Hebreos, este llamado de este jalón de orejas es para cristianos carnales. El cristiano carnal es el que le entran las cosas por un oído y le salen por el otro. Entonces, haciendo el paralelo entre cristiano carnal y cristiano espiritual, según Hebreos 5, del 11 al 14, tenemos cristiano carnal, lo saqué del mismo texto. Un cristiano carnal es tardo para oír. O sea, lo que estamos diciendo. Le entra por un oído, le sale por el otro. Eso es característico de un cristiano carnal. Cristiano carnal, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Cuando debería estar conociendo otras profundidades del Evangelio, uno se sienta a hablar con este tipo de cristianos y descubre que está como vacío de conocimiento. Descubre que en su diario vivir no refleja las verdades de Cristo. Y es un cristiano, pero es una persona a la que no se le puede entregar ningún tipo de responsabilidad espiritual porque no discierne entre lo bueno y lo malo. Y es preocupante porque estamos entrando en un tiempo en el que cada uno tiene que evangelizar a uno y tiene que discipular a uno. Y usted se imagina un cristiano carnal que ni siquiera maneja el ABC propio para venir a enseñarle a alguien a caminar con Cristo. De ahí que la iglesia entra en crisis y cada vez que se le dice a la iglesia, vamos a ganar a gente para el Señor, hay un amén, pero a la hora de actuar, uno voltea a ver, ¿y qué se hizo la gente? ¿Dónde están los que iban a evangelizar? Se quedan atrás porque cuando miran, no tienen el recurso. Entonces, como la iglesia es un cuerpo que avanza junto, nosotros no podemos avanzar unos y olvidarnos de los que quedan atrás. La realidad es que hay unos que nos ayudan a correr rápido, pero generalmente también hay otros que nos quitan velocidad. ¿Cuál es la idea? Que empujemos a los que están un poquito quedados con estas palabras, animándolos para que avancen y cumplan la obra del ministerio, algo que todos los cristianos deben cumplir, que no es la obra solo de un pastor o de un líder. Son tardos para oír, necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Necesitan leche, es decir, son personas que con las que no se puede hablar cierto tipo de conversaciones porque casi que se echan a perder. Son cosas que no las pueden digerir y pareciera más bien que no les aumentara la fe, sino que los metiera en crisis, porque se les da un alimento que no pueden digerir. Son niños en el Evangelio, o sea, básicamente en la palabra de Dios. Son niños, son personas que incluso se les dice, busque el texto de Habacuc. Bueno, a mí también se me dificulta encontrar Habacuc, pero ni siquiera saben si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, ni siquiera saben que está en la Biblia. Y llevan 10 años en la iglesia. O sea, hay un desconocimiento profundísimo de la palabra de Dios. Son cristianos carnales. Es inexperto en la palabra de justicia y cuando va a usar la palabra o cuando va a mirar dentro de sí el recurso, no encuentra un recurso para salir de un problema, de una dificultad. Y es esa persona que siempre necesita que otro le diga qué tiene que hacer. Y el Señor dijo, ustedes van a apoyarse en la palabra de Dios. Este es el recurso. Ustedes necesitan en la palabra del Señor. Bien, un cristiano espiritual. ¿Cómo es un cristiano espiritual? Son ya maestros, ya son maestros. Pero vuelvo y digo, no es porque reúna a la gente en una plaza y les enseñe, no. Es porque simplemente en su diario vivir, en todo lo que hacen, enseñan. En la forma en que responden, en que miran, en la forma en que actúan, en que hacen las cosas. Todo el tiempo uno los ve y uno está aprendiendo de ellos.
lo inspiran, lo ayudan a uno a cambiar la forma de pensar, le dan a uno esperanza. Uno dice, wow, sí se puede, mire lo que se logra, mire ese hogar tan bonito, mire ese matrimonio tan bonito, mire lo bueno que vivió esta persona. Ellos son maestros, porque es que la Biblia se volvió vida en ellos, la tienen, la respiran. Usted no necesitan estarle diciendo, oiga, primero Juan, dice, no, ellos con el solo vivir están predicando. Y claro, y si se sientan y le abren a usted una Biblia, pues usted se va a enriquecer profundamente de todo lo que esa persona conoce del Señor. Y es el llamado a que todos como iglesia alcancemos ese nivel. Por eso la exhortación tan fuerte que hace el escritor de Hebreos, y que se vuelve más fuerte, lo veremos el domingo. ¿Hasta dónde llega esa exhortación de fuerte para los cristianos carnales? Son ya maestros, comen alimento sólido, se pueden enterar de chicharrones en medio de la iglesia y no los hace correr. Son personas que maduramente enfrentan la crisis, que no se van a poner en contra de uno y del otro, sino que van a estar en un lugar neutral, orando, buscando de Dios. Van a querer que sea Dios el que diga lo que hay que hacer. No son personas que se dejan llevar por sus sentimientos, son personas firmes en sus convicciones. Son esas columnas en medio de la iglesia. Son adultos en el Evangelio, conocen la palabra del Señor, la manejan, la estudian. Han alcanzado madurez. Y ustedes saben cuándo se detecta que una persona es muy madura, una persona que por cualquier cosa hace pataleta. Es muy difícil tratar con una persona inmadura. Qué bueno es tener una persona equilibrada al lado, una persona sabia. Ese es el tipo de cristianos que es espiritual. Tienen por el uso ejercitado los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Un cristiano espiritual sabe cuándo algo está bien y sabe cuándo algo no está bien. Y eso es bueno, porque cuántas veces por un mal consejo nos metemos en qué problemas, en qué chicharrones, o por ideas propias creemos que eso es así y que eso está bien y lo hacemos para descubrir que la embarramos. Un cristiano que pasa tiempo con la palabra del Señor, que vive el Evangelio, que lo transpira, es una persona que fácilmente detecta cuando algo está bien y cuando algo está mal. Uy, no, hermano, no haga eso. Uy, no se le ocurra, no vaya a hacer eso. Y son bien precisos y no se equivocan, con facilidad. Y cuando no saben, dicen, yo mejor no digo nada porque no sé. Y eso también está bien, porque un inmaduro ¿sabe qué hace? Inventa. Y uno por quedar bien, inventa. Pero si usted no sabe, usted queda muy bien diciendo, no sé, déjeme yo averiguo y le cuento. Este texto de Hebreos, si algunas Biblias, no sé, la mía tiene en el versículo 13, una conexión con 1 Corintios 3:2. Quiero que me acompañe 1 Corintios 3:2, para que le vayamos dando ya, vamos calando este sancocho esta noche con el mensaje del Señor. 1 Corintios 3:2. Y dice, 3:1, perdón. El apóstol Pablo a los Corintios. Los Corintios, una iglesia con muchos problemas, con muchas dificultades, pero ¿sabe qué? Parece que los Corintios se las creían saber todas. Ellos creían que no necesitaban nada, que estaban bien, que funcionaban perfectamente, y el apóstol tiene que escribirles y bajarlos de la nube de la manera que dice. Qué pena ponerlo en silencio. De manera que yo, hermanos,
no pude hablaros como a espirituales. Los llama hermanos porque le está hablando a la iglesia, pero está diciendo, Corintios, ustedes de pronto creyeron que era una iglesia muy, muy juiciosa, muy espiritual, muy aleluyas, muy espectaculares, pero cuando les quise hablar espiritualmente, no pude. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces ellos quizás abren sus ojos y dicen, pero ¿cómo así? Si es que nosotros no las sabemos todas. Ay, Pablo, ¿cómo va a decir usted que nosotros somos carnales, que somos niños? Usted viera los estudios bíblicos que tenemos, los estudiera. Pero él dice en el versículo 13, les adelanta, le dice, ¿ustedes quieren darse cuenta que si son carnales? Si quieren darse cuenta, evidencias. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Miren, un cristiano carnal vive, continúe la lista que traíamos en Hebreos, y Corintios nos amplía y dice, un cristiano carnal vive en celos, vive en contiendas y vive en disensiones. Y andan como hombres. ¿Cómo así? Pues sí, resuelven las cosas como las resuelve cualquier persona, sin Cristo. Los cristianos no resuelven las cosas como todo el mundo. Pero uno que trata con la iglesia se da cuenta que la iglesia vive metida en problemas porque sencillamente siempre reaccionan como hombres, como personas sin Cristo. No se les puede hablar porque se enfurecen. Si alguien hace algo, necesita que lo aplaudan. Si alguien lo mira rayado, ya no le vuelve a hablar. Si no lo saludó, hasta ahí llegó la amistad. ¿Y sabe qué es lo peor? Que creen que son espirituales. Y una persona así no está en condiciones de evangelizar a nadie. ¿Por qué? Porque miren, puede haber alguien que se sepa la Biblia de pe a pa, pero si reacciona como hombre, no sirve de nada. ¿No han visto ustedes personas que se saben la Biblia, que la hablan y la enseñan, pero que no dan nada de testimonio? ¿Por qué la gente no viene a los cultos cristianos cuando los invitan? Porque no hay testimonio. Porque no confían en que alguien pueda hablar tan bonito, pero actuar tan mal. Dar un testimonio tan pobre. Y la gente, antes que mirar cuánta Biblia conoce usted, ella quiere es ver cómo vive usted. Y un cristiano espiritual no responde a las situaciones de la vida como hombre. Es una persona que aprendió a manejar sus celos, que no entra fácil en contienda ni en discusiones o disensiones. Pero si usted es de esa clase de personas que siempre está teniendo problemas con los demás, y así usted sepa mucha Biblia, tristemente, como el apóstol Pablo dijo, ustedes no son espirituales, ustedes son carnales. Se puede saber toda la Biblia de memoria si quiere, pero hay una evidencia real en su andar, en su ser. Usted, ¿cómo es usted? ¿Cómo es usted como persona, como ser humano? ¿Cómo es? Muchos se esconden detrás del evangelio, de la palabra,
esconden su naturaleza carnal y la usan solo para dar bibliazos. El que se descuide lo cogen y tenga su bibliazo para que afine, para que aprenda. Pero ¿será eso lo que el Señor quiere de nosotros en este tiempo? Gente que aprende Biblia, pero que está envuelto en celos, disensiones, pleitos, contiendas. Y esas mismas palabritas, celos y contiendas, las usa también el apóstol Santiago. Y con esto terminamos. Santiago 3:13. Nos vamos a dar cuenta que la única forma de determinar cuándo alguien es un cristiano carnal o un cristiano espiritual, déjeme decirle, un cristiano espiritual no es el que ayuna 4 veces a la semana, no es el que ora 5 horas al día, no es el que se sabe la Biblia de pies a cabeza. Según el texto bíblico, hemos aprendido que un cristiano espiritual no responde como hombre, y segundo, tiene un tipo de sabiduría que se evidencia de la siguiente manera. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Recuerden que Hebreos dice que aprendimos a discernir lo bueno y lo malo. ¿Eso es sabiduría o no? Discernir el bien y el mal es sabiduría. Eso es perfectamente sabiduría. Es alguien maduro en la fe, es alguien adulto en la fe, es alguien que puede comer vianda y no solamente leche. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que lo muestre. ¿Que lo muestre cómo? ¿Cómo se muestra eso? ¿Con palabras? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si tú eres un cristiano espiritual, eso se tiene que notar en tu forma de vivir. ¿Y sabes quién lo tiene que decir? No uno mismo. Los demás son los que lo notan. Pero ¿sabe qué hace un cristiano carnal? Dice, es que me la tienen montada, es que me la tienen al rojo, es que como ellos son las que la embarran, como ellos son los que tienen el error, no ven en mí, no alcanzan a ver lo que soy yo. Déjeme decirle que son los demás los que determinan si tú estás reflejando a Cristo o no, porque eso se demuestra, eso se deja ver, eso se evidencia. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero miren, vuelve a mencionar las mismas palabritas de ahora. Pero si tenéis celos amargos, ¿y qué cosa? Contención en vuestro corazón. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. No eres un cristiano espiritual. Si eres esa clase de cristiano que todo el tiempo estás en problemas con las personas, no eres espiritual. Y quieres cambiar al mundo entero, pero tú no cambias, no eres espiritual. No mientas a la verdad, no te engañes a ti mismo y no engañes a los demás. No eres espiritual. Para ti es esa llamada de atención de Hebreos. Tienes que tomar leche, no se te puede dar vianda. No puedes tener una responsabilidad porque la echas a perder. Lo que Dios ponga en tu mano lo vas a echar a perder. Es como darle a un niño de 3 años un cuchillo para que corte la carne. Iglesia, y necesitamos para este tiempo gente a la que le podamos asignar grupos, a la que le podamos pedir que evangelice a otro, que ministre a otro, que disipule a otro. Pero cada vez que lo hacemos, terminamos echando a perder al nuevo. ¿Por qué? Porque no hemos madurado. Y como iglesia no nos podemos quedar siendo niños. El mundo va muy rápido, los tiempos se están acabando, la gente afuera está perdiendo,
está muriendo sin Cristo y los cristianos juegan a ser cristianos y se la pasan haciendo cosas de cristianos, gritando aleluya, diciendo amén, saltando en los cultos, pero si detallamos su vida, nos damos cuenta que no tienen a Cristo, no evidencian al Señor. Estamos en problemas. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Por eso decía Corintios, responden como hombres. Así responden los hombres, a puño, a venganza. Yo sé dónde vivís, yo te quedé conociendo. Yo me las cobro, yo me desquito, yo no me la dejo de nadie. A mí que no me la monte nadie. ¿Eso sabe qué? Eso llama sabiduría, sí, pero humana. Animal, terrenal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, peligroso, iglesia, donde hay un cristiano carnal, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero ¿cómo? ¿Cómo así? Si es que es la iglesia del Señor, son los hermanitos, ¿cómo vamos a vivir tan peleando todo el tiempo? ¿Cómo vamos a vivir discutiendo todo el tiempo? Pues sí, porque es que hay perturbación, hay contención, hay celos, hay carnalidad. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo responde un cristiano maduro? Es primeramente pura. ¿Cómo debemos ser puros? La palabra dice, para el puro, todas las cosas son puras. El impuro siempre está viendo impureza en los demás. Mire, un impuro tiene el ojo clínico para estar mirando siempre la impureza y los errores de los demás. Después pacífica. ¿Cómo es un cristiano maduro? Es pacificador. Está en el medio del problema y dice, venga, no, vamos a tranquilizar, vamos a orar. Venga, vamos a pedir sabiduría. Venga, que el Señor nos muestre qué está pasando. No, tranquilicémonos. Busca la paz. Es amable. ¿Conoce usted cristianos que no provocan ni encontrárselos? No son amables, no son ricos de tener al lado. Son malucos, todo el tiempo ponen problemas. Benignos, hacen lo bien, hacen lo bueno, son buenas gentes. Llenos de misericordia, dan buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, es decir, no muestran máscaras. No son unos en la iglesia y otros afuera, ¿no? Son los mismos, donde los pongan, es el mismo cristiano. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Iglesia, no mintamos a la verdad. No digamos que somos algo que no somos cuando nuestro proceder está demostrando otra cosa. No culpemos más a los demás. Es que yo soy así porque es que no me lo aguanto, porque es que siempre me la hace, porque es que me mira rayado, porque es que me habla en un tonito, porque es que no me gusta lo que... Un maduro resuelve los problemas. Un maduro no deja que eso continúe. Maduro es pacificador. Y lo que se sigue de Hebreos para adelante requiere un cambio de mentalidad. Por eso ahí en la mitad del libro, en el capítulo 5 y 6, sobre todo ahorita en el 6, hay una exhortación muy fuerte. Porque va a seguir hablando de cosas muy, muy maravillosas que son comida sólida, no es leche. Lo que Hebreos continúa hablando van a ser cosas muy profundas, muy maravillosas, que van a requerir de nosotros para que funcionen sabiduría, entendimiento, madurez, un cambio de nuestra forma de ser. Se necesita que un cristiano, uno, pase tiempo con Dios a solas, tenga su devocional, ore, lea la Biblia, la memorice. Se necesita dos, se necesita que un cristiano viva eso que aprende en intimidad con Dios, lo viva.
No que aprenda mucho y que no practique nada, eso no sirve. Y 3, se necesita que disipule a otro, que enseñe a otro, que evangelice a otro. 3 áreas en las que se mueve un cristiano: en su área personal con Dios, en su relación con las demás personas dentro de la iglesia y en su relación con el mundo afuera. Las 3 tienen que funcionar bien, bien. No puede haber un cristiano que no pase tiempo con el Señor, que pueda evangelizar, no puede. No puede haber un cristiano que pase tiempo con Dios, pero que no tenga testimonio, no puede. Todo tiene que funcionar. Ojo, porque caemos en religiosidad. ¿Cuál es esa? Aprender y aprender Biblia, pero no poner en práctica nada. ¿No? Triste, porque es una de las características del final de los tiempos, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: porque tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. ¿Qué es apariencia de piedad? Pues que se sabe en la Biblia, que le recitan a usted el versículo, que le enseñan a usted el texto. Dice, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, no lo viven, no lo ponen en práctica para ellos. Y eso hace parte de los hombres del final de los tiempos, los falsos maestros. Tenemos que ser una iglesia que predique y aplique. Si no, pues vamos a tener que cantaletear y nunca vamos a lograr nuestras metas bautistas. Para abrir una obra nueva necesitamos gente comprometida, ¿o no? Hay muchos lugares a los cuales ir con el Evangelio, pero necesitamos prepararnos en todo sentido. Póngase de pie, vamos a orar. Y tendrán apariencia de piedad, 2 Timoteo 3:5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Miren, está hablando de alguien que tiene esa apariencia de piedad, que va y que lleva el mensaje, que incluso se mete a las casas, que es algo que queremos hacer nosotros, que en nuestras casas haya un momento para reunir a nuestra familia y de pronto un vecino que quiera venir a escuchar la palabra del Señor. El problema es que hay gente que se va a meter a las casas con estas características. Dice, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que están aprendiendo? Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Pero ojo, iglesia, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos. Cuando el Señor empiece a movernos, a llevar el mensaje de salvación, van a haber unos que van a ser reprobados, a los que no se les va a poder permitir hacer este tipo de trabajos, porque son insensatos. Y porque antes de echar adelante el reino de los cielos lo van a afectar con su mal testimonio. Por lo tanto, es tiempo para que nos preparemos. ¿Queremos ser usados por el Señor? Entonces, pongámonos en la tarea de ser cristianos maduros para cumplir la obra que el Señor nos dejó, id y hacer discípulos. Padre Santo, Señor Jesús, hacemos parte de un solo cuerpo, Señor, y nuestra sumatoria es el conjunto de cada uno de nosotros. Lo que formamos es el resultado del corazón de la iglesia en este lugar. Por eso no es fácil decir allá ellos o acá nosotros, porque
los unos y los otros afectan al cuerpo. Por lo tanto, la idea es avanzar juntos, la idea es caminar juntos, la idea es necesitarnos los unos a los otros, la idea es no juzgarnos los unos a los otros, es amarnos, es ayudarnos, pero muchas veces va a haber la necesidad de llamar a cuentas y poder indicar por qué alguien no está haciendo bien su trabajo y está afectando al cuerpo de Cristo. Yo oro para que nos ayudes como iglesia y como cuerpo ser saludables para cumplir la misión que nosotros aquí como iglesia tenemos. No somos la única iglesia, hacemos parte del gran cuerpo de Cristo en el mundo. Somos apenas un pequeño órgano de ese gran cuerpo, pero tenemos una tarea, nos has dejado una responsabilidad. Y necesitamos cumplirla, necesitamos llevar el evangelio, necesitamos que nuestra familia crea en ti, necesitamos hogares convertidos, necesitamos ver a nuestra gente caminar en obediencia, necesitamos vidas transformadas, necesitamos cristianos de testimonio. No está bien que nos sigan señalando como cristianos flojos, débiles, carnales, mentirosos, egoístas. No está bien que en vez de ayudar seamos tropiezo y creamos que estamos bien. Señor, ayúdanos con el poder de tu palabra para salir de los estados en los que hemos estado durante tiempos, en donde siendo ya necesario que seamos maestros, aún nos tienen que enseñar las vocales espirituales. Acá hay muchos que tienen muchos años aprendiendo la palabra del Señor. Y hay otros que acaso tienen unos meses, pero están dando más fruto que los que llevan años. Es un tiempo para despertar y para que todos juntos avancemos. Ayúdanos, Señor, para hacer la tarea que nos corresponde en este tiempo. Que no se tenga que escuchar de nosotros que somos de esos cristianos que les entra por un oído y les sale por el otro. Que seamos maduros, adultos, capaces de discernir lo bueno y lo malo, y maestros del bien. Con nuestra forma de vivir, prediquemos, con nuestro testimonio evangelicemos, sin tener que abrir la Biblia de primerazo, solo con nuestro testimonio poder impactar a las personas. Porque cuando hayamos ganado su confianza, vamos a abrir la palabra del Señor y ellos creerán en tu nombre. Pero si no ven en nosotros cambio ni testimonio, cuando abramos la Biblia, nosotros estaríamos avergonzando la palabra de Dios. Estaríamos enseñando algo que no es vida en nosotros y no hay autoridad para enseñarla. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser fieles testigos de tu nombre en estos últimos tiempos. Danos amor por la gente. Ayúdanos a acercarnos a la gente, a ser amigos de las personas, a estrechar relaciones. Lo hemos estado aprendiendo. Invitemos a tomar un café, invitemos a almorzar a alguien, ayudemos a alguien. Seamos favor para el pueblo. Ganémonos la confianza de las personas, el aprecio de las personas. Y cuando sea el momento, la palabra del Señor va a tocar sus vidas. Vamos a poder transformar esta sociedad. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos con esto. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Amén y amén.